Buenos días, estimados visitantes. Hacemos un saludo fraternal desde este grupo, conformado por María José Rodríguez, Rubén Gerardo Medina Ramírez y quien les habla José Fernando León López. Mediante este encuentro abordaremos 3 puntos relevantes en cuanto a la perspectiva de género. Hablaremos desde las construcciones históricas, continuaremos con la relación de la historia y los derechos humanos y finalmente el rol o relación de las perspectivas de género en educación. Hablemos entonces de cuáles han sido las construcciones históricas que nos han llevado al abordaje de la perspectiva de género. Es aquí donde la arqueología de género hace sus primeros aportes desde la identificación del rol de la mujer en la prehistoria, la cual estaba ligado al cuidado de los hijos y la búsqueda de alimentos para la familia. En la Edad Media, comprendida entre los siglos V y XV, la Iglesia formó dos figuras femeninas. Por un lado estaba Eva, quien provocara la expulsión de ambos del paraíso, y María, quien representa la virginidad, la castidad y la abnegación como esposa y madre. Se concibe entonces un conjunto de características propias de las mujeres: casta, prudente, trabajadora, honrada, callada, obediente, hermosa y sorprendentemente culta, creando así los primeros roles que debían cumplir las mujeres a nivel social, personal y familiar. Ya en 1412 nace en Francia la santa y heroína Juana de Arco, una de las primeras mujeres en pensar diferente. Dentro de este periodo, las mujeres campesinas se encontraban en las peores condiciones sociales, encargadas de todas las tareas domésticas y de la educación de los hijos, así como del ganado, el huerto y en ocasiones de la tierra de cultivo. En esta época surgieron lo que se denominaron las brujas, las cuales fueron mujeres con conocimientos específicos en alquimia, con lo que elaboraban recetas de perfumería y cosmética. Desarrollaron técnicas de destilación, extracción y sublimación, sabían de anatomía, botánica, sexualidad, pócimas para el amor y la reproducción. Todo esto implicaba conocimientos muy importantes de una ciencia química incipiente. Este conocimiento implicaba la posibilidad de que la mujer ejerciera un dominio sobre los aspectos que antes eran exclusivos del género masculino, la hegemonía masculina, podríamos decir. Por ello, los hombres se expropiaron su conocimiento y las aniquilaron en las hogueras. En este panorama aparecieron las publicaciones de Crisma y Dupin, consideradas como las primeras feministas de la historia, poetisa y humanista francesa que evidenció en prosa las calumnias que soportaban las mujeres de su época, así como las hazañas que afrontaban para sobrevivir. Su obra más revolucionaria fue La ciudad de las damas. Es un texto que recurre a 3 virtudes: la razón, el derecho y la justicia, para plantear la igualdad como principio humano. En cuanto a la edad moderna, aparece el filósofo francés François Poulenc de Barré. La principal tesis de Poulenc fue que el cerebro no tiene sexo, que el conocimiento y la educación debía ser accesible a todos por igual y que por lo tanto todos pueden participar en la vida política, social y con categoría importante en el rol social. Históricamente, el movimiento feminista surge como heredero de este proyecto cultural y político, que en el siglo XVIII se denominó Ilustración, o siglo de las luces, en donde las feministas utilizaban el mismo argumento ilustrado, el logos, llamado también el conocimiento, para reivindicar ciertos criterios universales, como el concepto de ciudadanía. Tras la efervescencia feminista de las primeras décadas del siglo XX, los años 40 a 60, se caracterizaron por la decadencia del movimiento de liberación de las mujeres tras la Segunda Guerra Mundial. La sociedad conservadora, ideológica y social que emergía dominó y reafirmó la visión tradicional de las mujeres como esposas, madres y amas de casa. Ya en la edad contemporánea aparece la escritora francesa Olympia de Gouges. Reclamó un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre, todos los aspectos de la vida, públicos y privados, entre estos el derecho al voto, a ejercer cargos de gobierno, a hablar en público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a la participación en el ejército, tener igualdad de poder en la familia y en la iglesia, así como en la educación.
Una de las precursoras del feminismo contemporáneo fue la pensadora y escritora francesa de ascendencia hispano-peruana, Flora Tristán, que en su discurso apeló al sentido de la justicia universal de la humanidad, considerando que mientras las mujeres en el mundo fuesen tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas y no obtendrían un bienestar universal. Su aportación al tema de derechos educativos y laborales lo hizo a través de su libro Unión Obrera. Aquí hace un llamado a la necesidad de una unión obrera que promueva la educación de las mujeres, ya que a través de la mejora intelectual, moral y material es como la clase obrera podría progresar. La transformación que ha tenido el concepto de equidad proviene en gran parte de las luchas que se protagonizaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por el movimiento feminista denominado la Primera Ola. El concepto emerge de la expresión francesa feminisme en 1837 y fue un movimiento que intentó apoyar públicamente los derechos de las mujeres. En la actualidad, el feminismo es considerado una ideología y un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objeto la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres, por supuesto. El feminismo de la primera ola es definido como la oposición moral a la dominación masculina. El movimiento feminista de esta época se destacaba por la lucha constante y por demostrar cómo el discurso político, filosófico y moral, a la vez educativo, cultural, sociológico y hasta religioso, había sido formulado desde la primera persona del masculino, es decir, desde la perspectiva dominante, conocida como androcentrismo, que sostenía que los modos de pensar en todos los ámbitos de las sociedades estaban descritos por y para los hombres. Sin embargo, los movimientos sociales y políticos ocurridos en Francia en 1968 inauguraron la segunda ola del feminismo, tanto en Francia como en el resto del mundo. Este nuevo movimiento se caracterizó por un cambio en las prioridades. La búsqueda de igualdad es sustituida por una afirmación de la diferencia. Dicho de otro modo, ya no era el objetivo principal ser consideradas iguales, sino ser reconocidas como género diferente, con características distintas, pero con las mismas oportunidades. En cuanto a la tercera ola, el feminismo comienza en los años 90 y se extiende hasta la actualidad. Esta intentaría una espiritualización ética del contrato social, donde la mujer siga siendo reconocida como una alteridad radical, un otro diferente del hombre y no su opuesto. Dicho de otra manera, el género femenino no es contrario al masculino, diferente. El reconocimiento de esta diferencia implica responsabilidad y no lucha. El feminismo de la tercera ola significa que hombres y mujeres son iguales, pero diferentes dentro de las complejidades de cada género. Es importante identificar que este nuevo movimiento es multifacético, multidimensional y multicultural, pero al final surge luchando por el principio básico de la igualdad. El feminismo, que comenzó reivindicando un lugar en el espacio público para las mujeres, la reivindicación de ciudadanía en la Revolución Francesa, el derecho al sufragio en el siglo XIX, ha terminado cuestionando los conceptos clásicos de lo público y lo privado, que ha llevado al espacio público temas que se han considerado exclusivos del espacio privado: planificación familiar, aborto, violencia doméstica, etc.
En cuanto a la tercera ola, el feminismo comienza en los años 90 y se extiende hasta la actualidad. Esta intentaría una espiritualización ética del contrato social, donde la mujer siga siendo reconocida como una alteridad radical, un otro diferente del hombre y no su opuesto. Dicho de otra manera, el género femenino no es contrario al masculino, diferente. Y el reconocimiento de esta diferencia implica responsabilidad y no lucha. El feminismo de la tercera ola significa que hombres y mujeres son iguales, pero diferentes dentro de las complejidades de cada género. Es importante identificar que este nuevo movimiento es multifacético, multidimensional y multicultural, pero al final surge luchando por el principio básico de la igualdad. El feminismo, que comenzó reivindicando un lugar en el espacio público para las mujeres, la reivindicación de ciudadanía en la Revolución Francesa, el derecho al sufragio en el siglo XIX, ha terminado cuestionando los conceptos clásicos de lo público y lo privado, y ha llevado al espacio público temas que se han considerado exclusivos del espacio privado: planificación familiar, aborto, violencia doméstica, etc. La conclusión establecida por mi compañero en cuanto a la creación y los aportes del feminismo permite también establecer la relación de la historia de las mujeres y los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género. Como conocimos anteriormente, el rol de la mujer estaba ligada a las labores del hogar, al cuidado de los hijos y la reproducción. No se reconocían como seres independientes, sino que por el contrario, dependían para todo lo legal, económico y político de la figura masculina. Comprendamos entonces que los roles que tradicionalmente se le atribuyen a los hombres y a las mujeres no son innatos ni naturales, sino más bien aprendidos. Por lo tanto, se concluiría que son igualmente cuestionables y modificables. Es en este punto donde aparece el concepto de justicia de género, precisamente para referirse a la búsqueda de la autonomía y los derechos de los seres humanos, sin distinción alguna. El mismo revela una posición política, un conjunto de convicciones acerca de lo que es correcto y bueno en las relaciones humanas y la manera como estos resultados deseables se pueden lograr. Y para ello, la equidad de género requiere que todas las dimensiones de la justicia incorporen perspectiva de género en los documentos legislativos, con el objetivo de combatir las discriminaciones, la desigualdad, la opresión y la violencia contra hombres y mujeres. Por lo anterior, la relación que se identifica es que el camino histórico que se ha recorrido para que la mujer sea catalogada como un ser no igual al hombre, sino como un ser humano, con la oportunidad de poder desarrollar sus potenciales en diferentes espacios, no ha sido fácil. Se ha necesitado de múltiples cambios en diferentes ámbitos de la sociedad, como el político, el económico, el social, el cultural y demás, además de ser el resultado de múltiples luchas. Esto es lo que se ha configurado que hoy se hable de perspectiva de género y se la entienda como un instrumento cuya finalidad es impregnar de manera transversal las leyes, instituciones y sistemas organizativos de la sociedad, cuyo ideal de igualdad entre hombre y mujer, ya que según Lamas, la situación de las mujeres es necesariamente también información sobre los hombres. Se trata de dos cuestiones que no se pueden separar. Si las cosas cambian para ellas, también van a cambiar para ellos, en beneficio de ambos y de la sociedad. Por lo tanto, esta perspectiva incluye tanto a varones como a mujeres, ya que la feminidad no puede entenderse si no es en contraste con la masculinidad. Ya que hemos hablado sobre mujer, rol, sociedad y sus diversas fluctuaciones, centrémonos entonces en cómo esto que hemos desarrollado se articula con la educación. Para ello es importante empezar hablando de que la educación en general ha sido vista como uno de los instrumentos necesarios para fortalecer y asegurar el crecimiento y desarrollo de los países. En este sentido, Araya 2003 comenta que los roles son continuamente redefinidos por la sociedad, no son totalmente estables y se van modificando en relación con los cambios sociales y las demandas ambientales. Entonces, si bien algunos de ellos se transmiten y refuerzan en el ámbito escolar, la naturaleza histórico-social permite también su desaprendizaje
cuestionamiento y modificación. Para la UNESCO, la igualdad de género es un elemento central en la búsqueda de una sociedad justa. Para ello, las instituciones sociales como las escuelas son lugares propicios para la puesta en práctica real de la plena participación de hombres y mujeres, además de ofrecer las condiciones para el desarrollo de su potencial. La participación total y equitativa de las niñas y los niños es vital para asegurar un futuro sostenible. En este sentido, es necesario considerar que ambos pueden desarrollarse integralmente, sin importar si son hombres o mujeres, ya que los roles de género son creados por la sociedad y se aprenden de una generación a otra. Son constructos sociales y se pueden cambiar para alcanzar la equidad de género. Asegurar la equidad de género entre niños y niñas significa que ambos tienen las mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como durante el transcurso de sus estudios. Las desigualdades de género socavan la capacidad de las personas de ejercer sus derechos. Empoderar equitativamente a mujeres y hombres es una herramienta indispensable para hacer avanzar el desarrollo y reducir la pobreza. Por lo tanto, la educación de cualquier campo disciplinario debe procurar también a la igualdad entre los seres humanos. Abordar los problemas de género es posible desde casi cualquier materia en el aula. No debemos olvidar la importancia que tiene la formación de valores en el salón de clases. Recordemos que el docente crea en buena medida sus propios materiales didácticos y a las actividades a desarrollar dentro del aula, por lo que la perspectiva de género puede acomodarse a las diferentes temáticas que se presentan.